La Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento, o pactos, fueron escritos originalmente en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. Y es precisamente esta información la que ha generado una gran controversia acerca de diferentes temas. Uno de ellos es precisamente este: ¿cuáles son los nombres de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo? Quiero establecer, como lo dije al principio de este canal, que estos temas son un reflejo del estudio de la palabra de Dios y del conocimiento que he adquirido al estar en oración con Él. La palabra de Dios es verdadera y en ella encontrarás la respuesta que Dios quiere dar a tu vida. No intento enfrentar a nadie ni generar controversia, ni mucho menos. Simplemente intento compartirte lo que Dios me ha respondido a mí a través de su palabra, porque he tenido muchísimas dudas y me he acercado a preguntarle en oración y leyendo su palabra. A lo largo del tiempo que Dios me ha permitido estudiar su palabra, me he dado cuenta que en versiones bíblicas como la Kadosh israelita se presenta a Dios con diversos nombres, y siempre me pregunté el porqué de esto. Conforme avancé en la lectura e investigué, me encontré con esta hermosa respuesta. La intención es que podamos identificar cualidades y características de lo que Dios es para nuestras vidas. Quiero recordarte que los versículos que vas a ver en la pantalla son versículos de la versión Kadosh israelita. ¿Por qué los estoy utilizando? Porque ahí no fueron traducidos ciertas palabras o ciertos nombres. Este es el primer nombre que aparece en la Biblia. En el principio, Elohim, Aleph Tav, creó los cielos y la tierra. Elohim, El, Elá o Eloá, estos son los términos comúnmente utilizados en la zona de Oriente Medio para referirse a una divinidad. Es importante denotar que Elohim es el plural de Eloé, es decir, que hace una referencia a Dios en 3. Aleph Tav son la primera y la última letra del alfabeto hebreo, otorgando a Dios el principio y el final. Y aunque Elohim no es un nombre, es la referencia a la deidad del Todopoderoso. Cuando Jacob construyó un altar para Dios, dijo así: allí erigió un altar el cual llamó El Elohei Yisrael. Esa frase quiere decir Dios, el Dios de Israel, o Dios Todopoderoso de Israel. Elohim es Dios en 3 personas. Elohim dijo a Moshe: Eye Asher, Eye, yo soy, seré el que soy o seré. Y añadió: aquí está lo que has de decir a los hijos de Israel: Eye, yo soy o yo seré, me ha enviado a ustedes. Cuando estos rollos fueron escritos, los hebreos, al tener tanto miedo y tanto respeto por Dios, decidieron expresarlo de la siguiente manera. Tienes que recordar que el hebreo se lee de derecha a izquierda, es decir, que es el que será, el que fue y el que es. Y después, para no escribir o pronunciar el nombre completo, decidieron dejar solamente las consonantes, las primeras de cada palabra: Yud, Hei, Vav, Hei. De ahí viene el nombre Yahweh, y realmente no tiene pronunciación porque son puras consonantes. Pero si quisiéramos hacer una pronunciación parecida a lo que es, sería como un respiro o un suspiro. De ahí viene el versículo que dice así: todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Ahora te voy a compartir una imagen más en la que podemos representar el nombre de Dios. Del Yud, Hei, Vav, Hei, pasamos al Yahweh, que después se le agregó vocales y se convirtió en Jehová, que después se transcribió como Jehová. Y teóricamente, ninguno de estos es el nombre de Dios, sino el correcto sería Eyei Asher, Eyei. Espero estarlo pronunciando bien. La manera en la que Dios se presenta a Moisés nos permite entender la eternidad de Dios. Él fue, Él es y siempre será. Es atemporal, sin principio ni final. Aquí tienes un dato curioso. Cuando nuestro maestro fue crucificado, pusieron sobre su cabeza una tabla que decía Yeshua Nazareno, el rey de los hebreos o de los judíos.
y esa tabla estaba escrita en 3 idiomas diferentes, incluido el hebreo. Los fariseos, cuando vieron esa tabla, se molestaron muchísimo y te voy a explicar por qué. Esta es la tabla que estaba puesta sobre la cabeza de Jesús. Si podemos compararla con el nombre de Dios, las consonantes o el tetragramatón que platicamos, Yud, Hei, Vav, Hei, te podrás dar cuenta que el nombre de Dios estaba escondido en la tabla. Hay diferentes variables que son utilizados del nombre de nuestro Dios. Yahweh Shalom, que significa el Señor es paz. Yahweh Roí, que significa el Señor es mi pastor. Yahweh Shabaot, que significa el Señor de los ejércitos, o algunas traducciones usan el Señor Todopoderoso. Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte. Yahweh Jireh o Jireh, que significa el Señor provee o el Señor proveerá. La realidad es que ninguno de estos es el nombre de Dios como ya lo mencionamos, sino que simplemente es la manera en que los judíos, los hebreos, se expresaban de Dios por el miedo y el respeto que ellos tenían. Por eso es que tan fácilmente ellos utilizaban todos estos nombres para expresarse de Dios. También podemos observar en algunos textos bíblicos el nombre Adonai como alternativa a Yahweh. El respeto de los judíos por Dios impedía que ellos lo llamaran por su nombre personal. Es por ello que se implementó el nombre Adonai, que significa mi Señor, mi gran Señor o majestad. También recuerda que Jesucristo utilizó un nombre muchísimo más personal, que era Abba. ¿Lo recuerdas? Abba, todas las cosas son posibles para ti, retira esta copa de mí, pero que sea tu voluntad y no la mía. El nombre Abba representa una gran cualidad de Dios, no solo como Dios, creador de todos, sino con la familiaridad con la que Dios nos trata como hijos. Abba es una forma muy personal de llamarle Padre, sería como un papi. La intención de Dios al permitirnos identificarlo con todos estos nombres que te acabo de mostrar es para que nosotros podamos comprender que Él es todo lo que nosotros necesitamos y que Él es quien va a cubrir todas nuestras necesidades. Recordemos que Dios escogió la nación hebrea como su nación, pueblo escogido, y es ahí donde Jesús nació. Su nombre es Yeshua. Y el nombre del Espíritu Santo es Ruach HaKodesh. Hablando estrictamente, estos son los dos nombres de Dios, y este es uno de los temas donde actualmente existe una gran disputa entre cierto grupo de religiosos. La realidad es que Jesús ha abierto las puertas y nos ha enseñado el camino para poder acercarnos al Padre. Y eso es para todo el mundo, para todas las naciones, mexicanos, africanos, norteamericanos, rusos. Y no todos tenemos la misma pronunciación, ni todos tenemos el mismo conocimiento de la lengua hebrea. ¿A qué me refiero? No porque alguna persona le hable a Dios sin decir el nombre hebreo con el que se presentó a Moisés, o porque no pida en el nombre de Yeshua, Dios no le va a contestar. Somos miembros de la familia de Dios. Y eso nos permite acercarnos a Él con confianza, con familiaridad, pero siempre con respeto. Te voy a poner 2 ejemplos muy humanos. Yo soy de México y en algunos países el nombre de mi país lo pronuncian como México. Pero eso no significa que mi país deje de ser México, ni tampoco le quita valor a mi país. Ahora, yo tengo hijas y me dicen papá, papi, apá, apá. O alguna vez me han dicho señor papá, y eso no significa que en lo más mínimo yo voy a dejar de prestarles atención porque no me llaman por mi nombre. Dios es Dios y delante de mí no necesita ninguna etiqueta. Él es lo que es todo para mí. Debo admitir que es algo incomparable poder tener una estrecha comunión con Dios a través de mis oraciones. Y en algunas de ellas me dirijo a Él por medio de estos nombres. Él es mi Abba amado y termino mis oraciones en el nombre de Yeshua. Sin embargo, no siento ningún juicio si no llego a utilizar alguno de estos nombres en mis oraciones. ¿Sabes por qué? Porque mi vida, mi oración, mi alabanza, todo lo que yo soy, es para el único Dios creador, el Dios eterno, el Todopoderoso, el Señor de señores.